Vamos a arrancar por la historia que hoy sacude al mundo, que es la historia de los primeros pasos en el acuerdo de, o por lo menos en la tregua. No me atrevo a decir acuerdo de paz porque me parece que esto requiere un trabajo de reconstrucción de relaciones entre dos pueblos que necesitan muchos años, pero la tregua y las primeras consecuencias de esa tregua entre Israel, el Estado de Israel y Hamas, que es el liderazgo que tienen los palestinos en la Franja de Gaza. Podría, a ver, para contarlo muy brevemente lo que está pasando, creo que está hablando en este momento Trump en la Knesset, que acaba es de empezar, como se llama el Parlamento israelí en Jerusalén, y que es un lugar como histórico, como que para quien sigue la historia de Israel es un lugar de muchísima trascendencia. Y básicamente lo que está pasando es que por la presión de los Estados Unidos o Trump jugando como mediador, me imagino yo que con los dirigentes de Qatar, de los Emiratos Árabes en el medio, logró una negociación que básicamente, hasta donde se sabe, tiene las siguientes consecuencias. En principio hay un intercambio de prisioneros políticos o de rehenes, cada cual puede definirlo como quiera. Es un territorio donde las palabras hay que elegirlas con cuidado para no ofender, pero de cualquier manera para no ofender a sectores que viven esto con la intensidad que merece semejante drama humano. Pero decía que en este contexto Israel está recibiendo creo que 20 rehenes y 28 cadáveres de rehenes, y al mismo tiempo está liberando a alrededor de 2.500 militantes palestinos detenidos en las cárceles de Israel. Supongo que cada cual denominará a unos o a otros según su perspectiva, pero lo que está pasando objetivamente es hay 2.500 palestinos que vuelven a Gaza y 20 israelíes que vuelven. Ese es el intercambio numérico de prisioneros o de rehenes de un lado y del otro. Israel acepta retirarse casi al nivel de la frontera de Gaza con la condición de que haya fuerzas integradas por varios países que operen de colchón entre la población gazatí y la población israelí. En ese contexto, los Estados Unidos se comprometen a poner en marcha un plan de reconstrucción de todo lo que fue destruido en Gaza y a dar pasos progresivos, todos los integrantes, hacia la construcción del Estado palestino. Me imagino que es un objetivo de mediano plazo, para que finalmente, haya un statu quo completamente diferente al actual. Si esto, que parece una expresión que vos decís hace unos meses sería imposible de pensar, hoy parece comprometer a todos los actores del conflicto de diversas maneras, y será cuestión de cada paso que se dé en esa dirección, se consolidará una situación de paz más estable en Medio Oriente, con un nivel de dolor y de heridas abiertas de los dos lados que es enorme. Miren, uno está más cerca de donde está más cerca. Yo no voy a presumir de no tener vínculos afectivos en este conflicto, porque tengo muchos vínculos afectivos en Israel. Me imagino que otras personas tendrán en Gaza, y eso es totalmente respetable, y creo que no sesga mi opinión. Mi opinión es que lo que pasó el 7 de octubre fue una tragedia, una carnicería injustificable, que los que lo hicieron son criminales, y me parece que la respuesta de Israel, no al principio, en todo caso al principio es una cuestión de seguridad, con el correr de los meses se transformó en algo injustificable, otra carnicería de dimensiones mucho más grandes que ninguna persona que cree en los derechos humanos puede justificar, por lo menos en mi posición. Pero corriendo esto, que ha sido creo que mi posición a lo largo de todos estos meses, simplemente quiero contarles, hay algo de lo humano que a mí me llega muy directamente, porque conozco a una familia, la familia Horn, que tuvo 2 hijos de rehenes, que al principio ni siquiera sabían si eran rehenes, porque no tenían ningún testimonio de qué había pasado con ellos. Uno fue liberado en una entrega anterior y otro parece que va a ser liberado hoy, si no fue liberado ya. Y entonces se produce un milagro donde esta familia de repente pierde a los 2 hijos y los recupera. Y da la casualidad, esas cosas de la vida, que yo me formé en un club judío de La Plata, que en un momento empezó a recibir algún tipo de apoyo de organizaciones vinculadas a Israel, que enviaban maestros, líderes, sobre todo algo que en la comunidad judía se llama sheliach, que quiere decir enviado, que son gente que labura en Israel y va a trabajar a países que no son Israel en educación, básicamente. El padre de los 2 rehenes trabajó ahí conmigo, o sea, yo lo conocía de cuando era chico.
no nos llevábamos muy bien, pero no por culpa de él, seguramente por culpa mía, que era bastante mal llevado. Pero viste esas anécdotas de la juventud de un tipo que vos conocés mucho y que de repente un día cuando yo veo lo del 7 de octubre y veo la lista de argentinos desaparecidos, había Dos Horn y lo entrevisté varias veces porque me conmovía particularmente eso. Y claro, uno no puede dejar de preguntarse cómo será la reconstrucción de las relaciones, cómo vuelve aquel que estuvo 2 años detenido, no sé si en sótanos o en casas de familia. No sé, ayer veía, sin hacer asociación directamente, la historia de un israelí que estaba en la fiesta electrónica que ocurrió el 7 de octubre, mataron a la novia, mataron a su mejor amigo y ayer se prendió fuego dentro de un auto. Digo, no puedo vivir con este vacío. Y entonces uno piensa, por supuesto, que lo que debe contarse de Gaza en estos mismos términos debe ser también dantesco, por eso uno celebra cuando los seres humanos nos volvemos ese cachito racional que tenemos, che, hablemos, veamos cómo paramos esto a través de tele, ya no nos conviene morir tanto, no nos conviene matar tanto, paremos porque esto no sé dónde termina. Bueno, uno celebra cuando de repente hay algún tipo de rasgo de humanidad, aunque no olvida las carnicerías recíprocas que se produjeron. Lo que ha pasado es algo realmente innombrable en términos de pérdida de vidas humanas, de pérdida de ciudades, de falta de respeto por cualquier tipo de valor que nos define como seres humanos y nos separa de los animales. En cualquier caso, la noticia que hoy sacude al mundo, que atraviesa todo el planeta, es la idea de que de repente puede haber un camino hacia la paz. Es un muy buen momento para Donald Trump en ese sentido, porque él es el artífice de todo eso y además lo utiliza con un nivel de protagonismo enorme. Está reclamando para sí mismo el Premio Nobel de la Paz por lo que hace. Y de hecho, por ejemplo, Itzik Horn, el padre, yo no lo leí, pero me decía Luis hace un rato, está pidiendo el Nobel de la Paz para Trump. O sea, es un hombre de centro izquierda, yo lo conozco de muchos años. Bueno, y ahí está la complejidad de cosas que a veces no son como piensa uno de los libros. Trump es malo, pero no siempre es malo, para decirlo en lenguaje de cuento infantil, tampoco simplifiquemos tanto las cosas. Así que, digamos, como primer tema a nivel mundial está los pasos hacia un acuerdo entre Israel y Hamas, que también en algún momento refleja que no hay enemigo con el que no se pueda hablar. Es decir, yo me acuerdo cuando, para que tenemos algo de historia en el conflicto de Medio Oriente, el primer acuerdo de paz se hizo en el 1979 entre Israel y Egipto. En ese momento el líder de Israel era un hombre de derecha, muy combativo de los que tenían posiciones más extremas en la mirada de cómo resolver el conflicto con los árabes y con los palestinos, se llamaba Menachem Begin. Y el líder de el Egipto, que era la potencia más beligerante contra Israel, se llamaba Anwar el-Sadat. Los dos, junto con Carter, que era el presidente de los Estados Unidos, recibieron el Premio Nobel de la Paz por ese acuerdo que cambió la historia de Medio Oriente. Cuando le decían a Begin, que era el líder de derecha israelí, ¿cómo pactás con esos tipos que hicieron tanta guerra contra nosotros? El tipo respondía, la paz se hace con el enemigo. ¿Qué significa la paz se hace con el enemigo? Que con el amigo vos no hacés la paz, porque no tenés guerra. Con el enemigo sí. Entonces es un concepto muy importante para que en cualquier caso no puedo hablar con él porque es un hijo de porque hizo tal cosa y tal cosa. Ese argumento de, bueno, si vas a hacer la paz tenés que hacerlo con él que estás en guerra, si no, no haces la paz, ya estás en paz. Bueno, en cualquier caso, eso es un desafío para cualquier líder nacional, mundial, política interna y hasta para una familia. Dice, ¿cómo te vas a arreglar con alguien que ya estás arreglado? En este caso, con tantos muertos y tan cercanos, con rehenes, con prisioneros políticos, etcétera, es más difícil que nunca y es muy notable que haya pasos hacia ese acuerdo. Ojalá que por lo menos termine de morir gente. Me da ganas de decir que ojalá los criminales de guerra de un lado y del otro sean juzgados y sean condenados, y veremos, qué sé yo. A ver, eso primero como primer tema del día, y como segundo hay algo que está pasando en la Argentina que tiene una magnitud histórica que es impresionante. Los acuerdos de la Argentina con Estados Unidos, tal vez en algún lugar todo esto esté vinculado, porque hoy Trump está en Medio Oriente, mañana Trump recibe a Milei. Tiene una trascendencia enorme. Miren, y que esa trascendencia obliga a pensar, a revisar, o a tratar de entender paso a paso. Nadie puede presumir de entender qué es esto a priori, porque es una cantidad de datos, de temas, de preguntas que aún no tienen respuestas, de dudas, qué sé yo, que uno puede navegar entre grandes rasgos respecto a lo que pasa sin llegar a conclusiones tontas
porque necesita rápidamente decir al aire, esto es lo que pasa, te lo voy a contar y ya está. A ver, vamos parte por parte. Ustedes saben que el tipo de cambio, o sea, el valor del dólar en la Argentina es algo muy importante. ¿Por qué? Porque define cuánto exportás, define cuánto importás, define si viajás al exterior, define si no, define el precio de los alimentos, define la estabilidad o no la estabilidad, define montones de cosas, define si accedes más barato o si a los bienes extranjeros, o si todo es mucho más caro pero hay más desarrollo. O sea, en la vida de los argentinos y en la estrategia de desarrollo de la Argentina particularmente, pero de cualquier país, el tipo de cambio es clave. Y el tipo de cambio habitualmente se define, en la Argentina es más complejo, según cuánto se vende y cuánto se compra de dólares en un mercado de cambios. Como en la Argentina tenemos mucha demanda de dólares generalmente, tenemos un problema que siempre el dólar está a punto de escaparse. Y sobre todo cuando el gobierno no junta reservas. Cuando el gobierno establece un tipo de, por mil mecanismos, un tipo de cambio muy barato, los argentinos compramos dólares, viajamos al exterior, importamos cosas, exportamos menos y todo termina en un quilombo. Es lo que pasó con muchos gobiernos y en los últimos tiempos con una y otra vez, con esta historia de mantener el tipo de cambio barato, lo que hacen es generar una crisis o llegar hasta el límite del precipicio de una crisis. Bueno, lo que ocurrió el jueves pasado es un hecho histórico, que es que el gobierno, por primera vez en la historia argentina, dijo: no me molesta que un Estado extranjero intervenga en la fijación del tipo de cambio en la Argentina. O sea, si Estados Unidos tiene muchos dólares y en lugar del Banco Central Argentino es Estados Unidos el que vende y compra dólares para regular el tipo de cambio, a mí no me importa, se lo entrego porque eso es mejor que una crisis y sobre todo una crisis preelectoral. Entonces el jueves pasado ocurrió que de repente los norteamericanos dijeron: ¿sabes qué? Vendo dólares en el mercado argentino. Vendieron 100 millones de dólares. Y se acabó la crisis del dólar argentina para siempre, porque ¿quién va a comprar tantos dólares como tiene Estados Unidos? Al Banco Central de la República Argentina lo pueden correr. ¿Al Tesoro norteamericano o a la Reserva Federal? No, los argentinos. Me da un poco de risa porque esperá, Vicent. Vos no sabés lo que somos nosotros con el dólar. En cualquier caso, vos imaginate que es así, que deciden mantener el tipo de cambio barato o más barato, y entonces todos nosotros viajamos más barato, compramos dólares, importamos más, exportamos menos. Van a tener que poner mucha plata, o sea, 3.000, 4.000 millones de dólares por mes, más o menos es lo que va a haber, sobre todo si se sigue atrasando y se sigue atrasando. Vamos a tener menos inflación, vamos a tener menos industria también, vamos a tener menos trabajo. O sea, se va a diseñar la Argentina del dólar barato. ¿Y cómo? Porque cada vez que tenga un problema de corrida o de amenaza de corrida, lo llama Caputo y se pone guita. Entonces vos frente a eso, claro, hay algo que ayer veía, por ejemplo, récord de argentinos en Chile saqueando los shoppings chilenos. ¿Eso quién lo paga? Ahora, antes lo pagaba el Banco Central, de ahora en más lo va a pagar Vicent. Entonces cuando en algún momento Vicent, en medio de todos sus quilombos, vea: che, ¿qué es esto que están comprando en Chile? ¿Qué es esto que está...? Vas a París y hay un argentino cada 2 personas. Vas a Miami y hay un argentino cada 2 personas. Vas al Mundial, mira los argentinos que vinieron al Mundial, van a decir cuando sea el Mundial. Van a decir: ¿quién está pagando esto? Bueno, no sé, a mí me parece un mecanismo medio raro que eso pase. Creo que en algún momento se dan cuenta del jueguito y nos van a dejar de regalar dólares. No sé si será un día, 2 días. En principio hasta las elecciones no va a ser, porque quieren que las elecciones las gane Milei. Entonces, cuando pasó esto, los primeros días, todos decíamos, bueno, los que mirábamos esto decíamos, bueno, esto es un respaldo de guita del que Caputo va a disponer para devaluar y con eso tener un tipo de cambio más alto y curar los problemas del tipo de cambio bajo, que la economía crezca un poco más, que las exportaciones crezcan, que las reservas no se vayan. Y como tiene la reserva de Estados Unidos atrás, o los dólares de Estados Unidos atrás, no va a haber una corrida contra eso, contra el peso. Entonces lo va a poder controlar. Pero no va que dijo: no, para mí el peso está subvaluado, para mí el dólar tiene que estar más barato. En realidad yo estoy comprando pesos para después comprar más dólares. Y ayer Caputo dijo lo mismo. Es en el audio número 39, cuando explica: Vicent es un trader como yo, sabe hacer negocios. El dólar está caro en la Argentina y el peso está barato. Así lo dijo Caputo. ¿Cree que le conviene como negocio? Exactamente, cuando lo hace, por supuesto, él mismo dijo, hacemos compro barato y vendo caro. Lo hacemos porque creemos que lejos de estar sobrevaluado, el peso está subvaluado. No te da un swap de 20 millones. Bueno, ahí está. Sí. El peso está subvaluado. Dicho por Caputo, es que
el dólar va a estar más barato. Y si todos los problemas que tuvimos, los tuvimos porque el dólar estaba barato, si el dólar está más barato, teóricamente vamos a tener problemas. Por ahí, en el corto plazo, no de estabilidad, porque pone la guita Bessent, pero tarde o temprano, no sé, dentro de la lógica, que no siempre es lo que se aplica, esto termina raro. En cualquier caso, lo que estamos viendo es una intervención de un país sobre otro. Miren, yo estaba viendo, hay un fragmento de Pablo Rossi que es muy bueno, Pablo Rossi, conductor de América 24, colega, donde dice, estamos entonces intervenidos. O sea, Estados Unidos interviene en la fijación del tipo de cambio argentino. Escúchalo. Que por ahora nos quedemos en esta cuestión de esta intervención, que tiene una discrecionalidad nerviosa para el mercado. ¿Cómo sería la discrecionalidad nerviosa? Y claro, me perdí ahí. porque vos estás dependiendo de que el Tesoro intervenga o no intervenga. Ok. Y el mercado está nervioso esperando ver qué es lo que pasa. Se supone que el Tesoro va a intervenir siempre que se acerque a la banda. Que la banda está más... ¿El Tesoro argentino? El Tesoro de Estados Unidos. No, nosotros ya no lo manejamos. ¿Ya estamos intervenidos entonces? Y no, que hay... intervenga en el mercado local, estoy diciendo. No hay intervención. Es que no tenemos con qué Por intervenir eso. en Estamos intervenidos, pero no solamente estamos intervenidos en el tipo de cambio. Vos tenés un montón de condiciones que ya Bessent te está poniendo. Aléjense de China, por ejemplo. Hay una insinuación de no apliquen retenciones, no queremos el tax holiday. Y con el tipo de cambio, entre otras cosas, y después vamos a hablar ahora del tema de inversiones, que es muy importante. Entonces, en todo este contexto, vos decís, ¿esto es bueno o esto es malo? Que de repente Estados Unidos intervenga. Porque si Estados Unidos de repente quiere que sus empresas compren empresas argentinas baratas, por ejemplo, te sube el tipo de cambio muy fuerte y con pocos dólares compras más cosas. Y entonces aparecen empresas norteamericanas comprando empresas argentinas por 2,50 mangos. Te puede pasar eso. O si de repente lo que quieren es que no seas competitivo en tus exportaciones, te bajan el tipo de cambio fuerte, etcétera. Pero sobre todo, vos dependés de ellos para ganar una elección o para que no te hagan un gesto, nosotros de acá nos vamos y explote todo por el aire. Y entonces vos ves en las conversaciones, en las notas del domingo, en La Nación, en Clarín, creo que en Infobae también, pero ahí no me queda tan claro, pero así en Clarín, crónicas donde hay funcionarios norteamericanos analizando en la Casa Rosada con la cúpula del gobierno argentino las próximas elecciones. Cómo les va a ir, con quién tienen que hacer acuerdo, qué dirigente es constructivo y qué dirigente no. ¿Cómo de repente hay tipos de Estados Unidos analizando con Santiago Caputo o con Guillermo Franco el recorrido hacia las elecciones, el plan económico, etcétera? No se trata solamente de un mercado cambiario intervenido, sino de un gobierno intervenido. Por eso Caputo estuvo una semana en Estados Unidos, porque en algún lugar el gobierno empieza a co-gobernar con funcionarios norteamericanos. Por eso es algo de niveles históricos lo que estamos viendo. En ese contexto aparecen dos cosas que me parece importante contarles. El gobierno y Estados Unidos anuncia la semana pasada, el viernes o el jueves antes después del programa, creo que el viernes, un acuerdo con una empresa de inteligencia artificial, la más importante del mundo, para una inversión de 25.000 millones de dólares en la Argentina. Y el gobierno sale, seguramente mañana anuncien otras inversiones, etcétera. Sam Altman, que es la estrella mundial de la inteligencia artificial, anuncia esa inversión. Y vos decís, suena bárbaro, 25.000 millones de dólares. Lo que pasa es que ahí hay 1000 preguntas para hacer. La primera es, ¿se va a hacer o no? Porque esto es un anuncio preelectoral. O sea, todo esto es una intervención en un proceso electoral de la Argentina como no hubo desde 1946. Nunca Estados Unidos intervino tan directamente en un proceso electoral en la Argentina. La imagen de mañana de la Casa Blanca de Trump con Milei es una imagen de campaña. Lo que busca es persuadir, yo no sé si va a sumar algo, tal vez reste algo, porque hay una cosa de sumisión ahí muy fuerte y puede ser que a muchos argentinos que dudan los hagan votar en contra, o al revés. Ahí está la solución, vamos con Estados Unidos. Hay toda una corriente de pensamiento en la Argentina que cree que el problema de las invasiones inglesas fue que ganamos nosotros, que si hubiera ganado los ingleses, hoy estaríamos como Australia. Y bueno, eso se va a poner de manifiesto en la discusión que hay en la Argentina ahora. Ahora, en ese contexto, hablando de inversiones, cuando vos ves una inversión como la que te dicen, vos preguntás, una inversión puede tener 1000 formas, con lo cual es una discusión
que en principio parece una buena noticia, pero después tenés mucha discusión respecto de esto. Es decir, esa inversión, ¿cuántos empleos genera en Argentina? Esa inversión, ¿cuántos impuestos paga? Esa inversión, ¿cuánta energía consume? Esa inversión, y así 1000 cosas que vos podés preguntar de qué es lo que está pasando, porque Estados Unidos está diciendo muy claramente, queremos los minerales que hay en la Argentina. Bueno, ¿a qué costo? ¿Cuánto queda acá? ¿De qué manera? Etcétera. Bueno, tal vez nunca lo sepamos, porque qué sé yo, el acuerdo que hicieron por Vaca Muerta con Chevron siempre fue secreto y nunca se supo, pero a priori una inversión parece buena, depende cómo se haga y depende qué genera en Argentina. Ayer me decían especialistas que este tipo de inversión fue rechazada en otros países porque era demasiado poco favorable para los países y demasiado mucho favorable para la empresa de inteligencia artificial. Bueno, veremos eso. Y en ese contexto es muy difícil no incluir toda esta discusión, porque además lo hace Estados Unidos directamente. No queremos, dice Bessent, que Argentina sea un Estado fallido alineado con China. Hay muchas fuentes off the record que dicen China se apropió de los recursos naturales de África porque llegó primero y nosotros ahí no lo podemos entrar. Hagamos lo que hizo China con América Latina, es decir, construyamos infraestructura, démosles ventajas temporarias, pero aprovechemos de que hay recursos naturales que nosotros no necesitamos. Hay una guerra, particularmente en el mundo de la inteligencia artificial, que enfrenta a Estados Unidos y China y que tal vez nos tenga a nosotros como territorio de disputa en este momento. De hecho, hay un comunicado, no de la Embajada China en Argentina, de la Cancillería China, diciendo que le parece una vergüenza la mentalidad de Guerra Fría, que América Latina no es el patio trasero de nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, se junta en todo esto una intervención directa en un proceso electoral, directa en el tipo de cambio, directa en la forma en que gestiona el gobierno argentino. En el medio, una promesa de inversiones en tiempos electorales que veremos cómo se realiza y veremos cómo es esa inversión. La idea de que acá puede haber centros de desarrollo de inteligencia artificial, que es muy atractiva, porque hay países que en base a ventajas geopolíticas lograron su desarrollo. No es que a priori te van a cagar. De repente, bien manejado, te puede solucionar un montón de problemas, bien manejado. Es decir, es raro que un país crezca solamente porque el otro le da un beneficio. Pero bueno, y un gobierno que llega de rodillas a unas elecciones porque no tiene reservas a pedir, y la verdad que es un gobierno que a priori yo lo veo muy vulnerable a las exigencias del otro poder, que es el poder norteamericano. Hoy, sin Trump, Milei no existe. Entonces, para que Trump sabe eso, con lo cual tenés un territorio al cual al presidente le podés pedir cualquier cosa y no está en condiciones de decirte que no. ¿Eso necesariamente es malo? Y en principio te abre preguntas. Necesariamente es bueno y te abre preguntas, ¿no? Yo no voy a cerrar esas preguntas en este momento porque bien manejado esto puede funcionar, mal manejado no. Qué sé yo, son Milei, Caputo y todo ese grupo de gente las que están manejando eso. Entonces, para alguien como yo, las preguntas que se hacen son bastante importantes. No sé, Noé, que estuve estudiando el personaje Sam Altman, pero no sé si vos querés decir algo sobre esta mirada general del tema. Y respecto de lo que te preguntabas sobre la inversión en la Argentina, lo primero que hay que decir es que en principio es una inversión en infraestructura. Después veremos si eso termina generando algunas otras cosas, pero es una inversión en infraestructura, es decir, construir acá un data center. Lo que le está pasando a OpenAI, que es la empresa creadora de ChatGPT, es que depende mucho de sus competidores para guardar los datos que usa el chat para responder. Entonces quiere empezar a dejar de depender de sus competidores y por eso lanza este plan de inversiones de $500 mil millones en todo el mundo para construir estos data centers. El 5% de esas inversiones vendrían a la Argentina, pero también está la previsión de construir 4 en Estados Unidos, ampliar uno que ya tienen en Texas. Pero, insisto, en principio es una inversión en infraestructura, lo que significa que va a generar mucho empleo en la construcción de ese data center, pero después, cuando ya esté funcionando, probablemente poquito y nada de empleo argentino. Vos preguntabas recién el tema exenciones impositivas. Bueno, es una inversión que viene en el marco del RIGI, y el RIGI prevé 30 años de beneficios fiscales, exenciones impositivas para este tipo de inversiones. Así que en principio tampoco dejaría muchos impuestos ni muchos dólares acá en el país. Y después, bueno, está el tema del uso de energía, que es uno de los grandes puntos de discusión de los especialistas. Se prevé, no está claro dónde la van a construir. Voy a tomar algo que publica Sebastián Catalano en Infobae, que dice que la zona elegida podría ser Neuquén,
más exactamente la zona de Tratayén, que tiene es cerquita de Vaca Muerta, acceso al gas de Vaca Muerta y demás, y es cercana al Chocón, pero bueno, no está claro exactamente dónde va a ser construida. Lo que sí hay muchos especialistas que hablan de que las zonas donde se construyen este tipo de iniciativas, que son altísimamente demandantes de energía, terminan siendo zonas de sacrificio digital. Esto lo cuenta muy bien Irina Sternik en su newsletter Lado B. Dice, se denomina zonas de sacrificio digital a las tierras en las que se instalan estos centros de datos, porque son las comunidades cercanas las que asumen los costos socioambientales. La ubicación de estos centros de datos, además, suele ser un centro industrial. Esto lo dice una investigación de The Guardian, que además revela que encima los están construyendo en las zonas más secas del mundo, porque bueno, también son las zonas más despobladas del mundo, pero son centros que demandan mucha agua dulce, y bueno, ahí también una gran discusión respecto del uso de recursos naturales. A ver, a mí me pasa que cuando escucho estos grandes anuncios, me pone en guardia, porque hemos escuchado, no sé, desde la aeroisla que se iba a construir en la época de Menem, hasta la limpieza del riachuelo, hasta, no sé, el gran desarrollo de energía eólica que proponía Macri. En un momento empezamos a hablar del hidrógeno verde y todos nos poníamos a estudiar cómo era el hidrógeno verde. Y todo eso, a ver, cuando funciona de a poco y funciona paulatinamente. Quizá lo más cercano a la realidad es Vaca Muerta, que va produciendo cada vez más y es por acumulación, no es que de un día para el otro algo sucede. No sé, yo pienso, le va muy mal al gobierno en las próximas elecciones. ¿Qué pasa con el anuncio de Sam Altman? ¿Continúa o no? Tal vez continúa, pero se retrasa y empiezan negociaciones distintas. No sé, no me parece que estas cosas sean, de repente viene una varita mágica, viene Dios y te cambió el país. Porque te conviene geopolíticamente. Las construcciones de los países, bueno, como de las personas, me parece que requiere un trabajo muy fuerte a lo largo de la vida, a lo largo de las décadas, etcétera. Y la idea es, ¿sabes qué? Trump es amigo de Milei, y entonces Trump te va a resolver el problema de Argentina. Tal vez en algo te ayude, tal vez en algo te perjudique, iremos viendo. En cualquier caso, vale la advertencia de Manuel Álvarez Agis, que habló, creo que en Futurock el fin de semana, y dijo esto, escucha. Nuevamente estamos arruinando la economía para ganar una elección, digamos. Y en este caso de medio término. Mi problema con esto, como lo dije con Macri, y hoy empiezo a dudar, cuando Macri firmó ese acuerdo con el fondo, que fue el más grande en la historia del fondo, yo dije, eso fue el error económico del siglo para Argentina. Y mirá que el siglo recién empezaba. Bueno, este rescate para mí le puede competir. Para mí le puede competir, porque insisto, fuiste a pedir un rescate a un competidor, fuiste a pedir un rescate a una economía que no le conviene que vos te desarrolles. Bueno, ahí tenés una advertencia que es muy fuerte y nosotros vamos a hacer eco de todo este debate. Es decir, me da ganas de extenderme, no puedo ahora, pero me parece que es un debate central para entender lo que queda la era de Milei. Repito, sin Trump, Milei no estaría en el poder, porque toda la estrategia económica fue una estrategia fallida y fue salvado a última instancia en abril por Trump a través del fondo y ahora por Trump directamente. Sin Trump, Milei no estaría en el poder. Y como está en el poder por Trump, Trump interviene, o el gobierno norteamericano, como nunca en la historia argentina, en un gobierno, en cada uno, hasta la estrategia electoral están dictando. Es una cosa muy fuerte de ver, y eso se va a ver muy claramente en la imagen de mañana de Trump recibiendo a Milei en la Casa Blanca. No está recibiendo un aliado en igualdad de condiciones, sino que está recibiendo a un subordinado, a alguien que necesita desesperadamente de su apoyo, por lo tanto está sometido a cumplir desesperadamente sus condiciones. Bueno, en ese caso es la primera mirada sobre este tema y veremos cómo sigue la historia. Un poco de política interna y de discusiones. Hubo un programa muy rico de Mirta Legrand ayer. La verdad que esa mesa es una mesa increíble, lo que ha hecho a lo largo de las décadas, porque logra juntar el agua y el aceite, logra que se discutan cosas. Y hubo en esa mesa una participación muy interesante de Cristina Pérez y de Valentina Bassi. Ustedes saben que Cristina Pérez es una de las periodistas destacadas de la Argentina, que, esto corre por mi cuenta, hace muchos esfuerzos por defender al gobierno. Y eso se vio en
en esa mesa y le respondió Valentina Bassi, porque empezaron a hablar del tema de discapacidad, y ustedes saben que Valentina tiene un hijo discapacitado, es una actriz muy querida Valentina, y que estuvo militando a favor de la ley de discapacidad, etc. Y se produjo esta discusión, escuchá. Si hay un 40% de pensiones para discapacitados, que son truchas, también es gente que está recibiendo algo que le corresponde al hijo de Valentina. Pero mira, yo ahí quiero hacer una salvedad porque justo decís algo que se repite mucho. Nadie que esté relacionado con la discapacidad quiere que una persona que no tiene discapacidad reciba una pensión. Ahí estamos juntos, completamente juntos en eso. Transparencia siempre. Lo que pasa es que la auditoría que se hizo no fue para buscar transparencia, fue para ajustar. Se sacaron de encima 100.000 pensiones. Un montón de pensiones al voleo. Esa es la primera parte y después Valentina sigue argumentando de esta forma. Me escribe un montón de gente, un papá se quedó sin su pensión para su hijo, tenía trabajo informal, y así, de un día para el otro, nunca se enteró que le había mandado carta de documento a un domicilio que no existía, sin la pensión vos perdés el beneficio de incluir salud, que es la obra social para los que no tienen obra social. Su hijo se quedó sin las terapias, o sea, no solo su papá perdió la pensión para comer, sino que su hijo se quedó sin sus terapias de apoyo. Cuando convulsiona ese niño, porque tenía epilepsia, ¿quién le va a dar el anticonvulsivo? Estas auditorías fueron un desastre. Las auditorías tienen que hacerse bien. Hicieron muy mal a la motosierra, digamos, ¿no? Pero porque lo que querían era ajustar, no querían transparencia. Tenés razón. Bueno, dos comentarios respecto de esto, porque es el comentario de, no sé, set de televisión frente a la vida real. Yo admitiría que alguien te diga, no estaría de acuerdo, que alguien te diga, mira, hay que ajustar, después vemos qué hacemos con los discapacitados. Primero ajuste. Sería una cosa honesta, que no le digan chorros a los que recibían pensiones. Porque además está tan demostrado que no es como dice Cristina Pérez. Basta leer un poquito las organizaciones que se especializan, no sé, la Asociación de Lucha por la Igualdad y la Justicia, que sí, ASIG, que te hace todos los números de cómo esta historia que el 40% de las pensiones eran truchas es falso. Es como decir, Grabois es chorro porque vos querés no hacer una alcantarilla en una villa. En realidad, lo primero es falso y lo segundo es tu objetivo real. Entonces, defendé tu objetivo real. Decir, mira, yo no quiero hacer una alcantarilla más en una villa, no quiero que ningún discapacitado reciba remedio. Me banco que le bajen el impuesto a la riqueza a los ricos o que de repente perdonen por motivos electorales 1.500 millones de dólares de retenciones y que no banquen a los discapacitados. Soy una persona que tengo esa mirada del mundo y me la banco. Lo que me parece que por lo menos muestra cierto doblez en términos personales, alguien que te justifique en términos de corrupción un ajuste que se hace para ajustar y no por corrupción. Y que encima diga, esa plata podía ir para el hijo de Valentina. O sea, ese momento es un momento muy raro de Cristina Pérez porque claramente busca por vía de la sensibilidad ganar una discusión que está perdiendo. Y claro, cuando Valentina Bassi le agarra y le dice todo lo que le dice, y queda muy expuesto, que no están pensando en la noticia concreta, sino alguna gente está dando los argumentos del gobierno en tono sensible, en tono de la lucha contra la corrupción, etcétera, cuando lo que están justificando es barbarie. Es barbarie, es decir, lo que están haciendo es eso. Es decir, si vos no estás mirando, si el tema te interesa y vas a opinar, lo mirás en serio y te vas a encontrar muy rápidamente con la gente que no tiene un mango, que tiene un hijo discapacitado y que le quitaron lo poco que le aportaba el Estado para vivir. No podés justificarlo en términos de corrupción, salvo que estés operando de manera cínica para un gobierno, que me parece que en muchos casos es lo que pasa. En esa mesa también estaba la bomba tucumana, Gladys, la bomba tucumana, que se hizo preguntas muy evidentes que cualquier persona del pueblo se puede hacer sobre el ajuste que llevó a cabo Milei. Escúchala. Todos los ajustes que se hicieron, ¿dónde está el dinero? ¿En qué nos ayudó al pueblo argentino? ¿Dónde vemos el cambio? No, hay ningún cambio. Entonces, las clases más poderosas. La plata de todos los ajustes Quiero que hizo decir una cosa. Perdón, porque brutal lo hicieron para bajar la inflación. Eso es una parte que... pero no lo hemos decir así. reflejado en nosotros, en nuestros sueldos. Yo tengo una mamá que cobra 260.000 pesos de jubilación en Tucumán y que vive mi madre gracias a que yo ayudo. Porque ¿sabes cuánto le viene de luz? 300.000 pesos y mi mamá cobra 260. Y los remedios de mi mamá y el PAMI y los pañales, mi mamá tiene postración, necesita oxígeno para vivir. El presidente siempre decía, la gente de bien. Yo soy una gente de bien y la verdad que yo la estoy pasando re mal. Mi familia, mi hermana me escribe no para decirme hola, para decirme, hermana, ¿me podés ayudar porque me cortan la luz?
¿Entiende? O sea, es grave lo que está pasando. Bueno, muy claro, muy contundente, muy difícil de discutir respecto de qué pasó en el país en estos 2 años. A ver, claro, cuando aparece un candidato, y ahora vamos a hablar un poquito de Diego Santilli, que a mí me parece un personaje espectacular para analizar. O sea, nos vamos a dedicar a analizar porque de repente cayó primero en la lista de la provincia de Buenos Aires. 2 cosas. Él era tercero, ¿por qué cae primero? Es muy interesante este fenómeno, porque Santilli es producto de 2 cosas. La primera, de haber puesto a alguien con conexiones con personas extraditadas a Estados Unidos, conexiones financieras por narcotraficante. Es decir, Estados Unidos pide que Fred Machado sea extraditado por narco, es extraditado. Fred Machado bancaba a Espert, y Espert mintió 1 y 100 veces respecto de esto. Cuando se cansaron de escuchar mentiras y después de defenderlo muchísimo tiempo, Espert cae. Lo lógico es que la segunda de Espert, que era Karen Reinhardt, asumiera como primera. Y el gobierno hace una pelea muy fuerte en la justicia para que Santilli salte a Karen Reinhardt y sea él el primero. ¿Por qué? Porque consideraban que Karen Reinhardt no estaba a la altura de ser la primera. Y entonces, ¿por qué la pusieron como diputada? Entonces vos tenés a alguien que primero cae por su conexión narco y la segunda cae porque el gobierno cree que la persona que pusieron como segunda no estaba capacitada para ser primera. Si no, no se entiende, porque a mí me parecía mejor candidata a ella que él, o en todo caso es opinable, es lo que te tocó, es lo que vos pusiste como segunda. Ahora hay una presión impresionante para que reimpriman las boletas, o sea, que pongamos un montón de plata a los argentinos para reimprimir las boletas, porque ellos se dieron cuenta tarde que el candidato que tenía conexiones con el narcotráfico. Y entonces, tercero aparece Santilli. A Santilli le vienen diciendo de todo los libertarios, porque hace 2 años era candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el PRO. Entonces, la frase más contundente es la de Milei, que dice: nadie que conozca a Santilli dice que no es un chorro. Así, categórico. Milei hace 2 años, igual Milei decía que una era terrorista, hoy es su ministra. El otro era un chorro, hoy es su primer candidato a la provincia de Buenos Aires. El otro, y así sucesivamente, lo que dice Milei de las personas hoy, ayer o mañana, se ve que mucho valor no tiene. Entonces, Santilli asume. Santilli es un hombre que viene, si hay, y esto yo no lo digo peyorativamente, es alguien que pertenece a la clase política en distintos lugares, en distintas posiciones, hace no menos de 30 años. O sea, los de siempre son Scioli, Bullrich, Petri, Santilli, bueno, todos los que Milei tiene alrededor ahora. Cunio Libarona, y te puedo decir nombres francos, es decir, toda es la clase política tradicional, diría, de segundo orden. Santilli, además, hasta hace muy poquito tiempo, era la mano derecha de Rodríguez Larreta, que era la voz de la moderación, el acuerdo y qué sé yo. El momento que ganó Milei, dio un salto mortal y listo, la vio. De repente se transformó en un libertario ultra no sé qué. Su principal socio político es Cristian Ritondo, que tiene un montón de propiedades que no pudo explicar en Miami, que no están al nombre de él. O sea, y hay toda una discusión sobre su patrimonio, porque en la campaña para gobernador mostró una casa espectacular en Nordelta, mostró la de Nordelta y no la de Capital porque era candidato en provincia de Buenos Aires. El otro día Diego Iglesias le preguntó por esa casa y dijo: se mete con esa casa, yo la alquilé esa casa. Lo decía como con un tono dramático realmente admirable. Yo la alquilé, yo averigüé cuánto vale en el barrio Los Castores una casa grande de alquiler y me dicen $10.000 por mes. La alquilé durante 4 años, dijo. Ponele que no sea 10.000, ponele que sea $5.000 por mes. 4 años te da $200.000 de alquiler de una casa en 4 años. Explícame cómo vos, cuánto tenés que tener de ingresos, o de la forma de pensar tu calidad de vida, además de la casa que efectivamente es de él, que está en la capital. Ahí no le vamos a caer porque Kicillof, Felipe Solá, todos eran de la capital, María Eugenia Vidal, el que sea, ahí no podés, Jorge Macri de la provincia de Capital. Los pases de acá para allá son habituales, pero vive en Capital, vive en el barrio más privilegiado y caro de la capital, 380 metros cuadrados. Ahí también me dice que vale $10.000 el metro cuadrado. Ponerle que sea la mitad, estamos hablando de $2 millones. O sea, una persona de las más ricas del país. Probablemente no conozcas a alguien tan rico como Santilli en tu vida. Pero le pregunta, viene acá a este escritorio, a este estudio, con Diego Iglesias el sábado de la mañana. Y ahí tenés a Santilli perfecto, porque hay una descripción de el político que no dice nada, pero parece que dice para quedar bien, pero no dice nada de lo que tiene que decir para no quedar mal. O sea, bien con la gente, bien con el poder, y no podés las dos cosas. Entonces se nota que las dos cosas no podés. Entonces decís medias palabras. Por ejemplo, empecemos por Espert. Diego le pregunta por Espert.
Y entonces, ¿es un delincuente o es un mentiroso? Escúchalo. ¿Cuál es tu mirada sobre Esper? Además de un mentiroso, ¿crees que es un delincuente? Mi mirada es que vos siempre tenés que decir la verdad. Y fue lo único que yo planteé, hay que decir la verdad. Porque... No la dijo. Porque vos decís, fue vino. ¿Cuál era el ir y venir? Uno no termina de saber, ¿viste? Porque cuando van apareciendo las cosas, aparecen después. Y ahora tenés que ir a la justicia a responder y la justicia ha avanzado, como han avanzado en otros casos en la historia, ¿no? Pero es un mentiroso, para vos, es un delincuente, ¿cómo lo definirías? Eso lo va a definir la justicia, no yo. A ver, ¿vos qué pensás de Esper? ¿Es un delincuente o mentiroso? No, mi verdad está en los 10 mandamientos. No matarás, no desearás meter al pueblo. ¿Qué tiene que ver? No te estoy preguntando por tus valores. No, lo importante es la verdad, pero las pelotas. Es decir, acá hay un tema central que como primer candidato tu presidente puso a alguien vinculado a un narcotraficante y que además con ese narcotraficante tu presidente comparte abogados. ¿Qué opinas? No, lo importante es decir la verdad, lo importante es no decir a la mujer de tu prójimo y así sucesivamente. Además dice, la justicia avanzó con una rapidez como nunca se vio. No es cierto tampoco. Después le pregunta por discapacidad. Y otra vez, no puede criticar porque queda mal con el poder, no puede defender porque queda mal con la gente. Escuchá. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos volver a lo peor de la Argentina? No, que cumpla el gobierno con la ley. Bueno, el gobierno va a tomar decisiones, pero yo lo que te quiero decir es llamar al gobierno y plantearle que cumpla la ley. Lo que yo te estoy queriendo... Pero claro, es que... Pero vos sos parte. Yo soy parte del Parlamento. El candidato más importante del gobierno. Bueno, yo soy parte del Parlamento que defiende a un presidente que está bancando una posición estructural para salir adelante y que voy a seguir acompañándolo, que esa es la decisión que hemos tomado nosotros. Entonces, hay que salir del individualismo para ir a algo colectivo. Si no, con el individualismo no salimos adelante como país. O sea, yo entiendo que dice que hay que decir la verdad y que no hay que ser individualista, perfecto. Pero de Esper entiendo lo que opina de la ley de discapacidad a la que le votó en contra 20 veces más o menos, con lo cual no es solamente el gobierno, es él en el Parlamento, tampoco opina. Él opina así como te habla desde la montaña en parábolas. Entonces, el que dice hay que decir la verdad, no hay que mentir, no hay que decir a la mujer de su prójimo, no hay que, etcétera, etcétera. Y además hay que ser integrante de un cuerpo, porque con el individualismo en Argentina no va para adelante. Pocos tipos más individualistas que él, pero bueno, en todo caso, ser bueno en algo es una virtud y no un defecto.